que yo venía a hablar el día de hoy era sobre oportunidades de inversión en esta, dada la coyuntura actual, ¿no? Que la mayoría, pues, debe estar un poco al tanto de lo que está pasando en los mercados financieros. Eh, Se están dando grandes oportunidades a raíz de las caídas que están teniendo los mercados bursátiles, ¿sí? Y si es que no has invertido, nunca has invertido en bolsa, yo creo que la charla de hoy en la que voy a poner algunos ejemplos, voy a también mostrar un par de oportunidades que me parecen muy interesantes. Yo creo que te va a servir bastante para aclararte el panorama. ¿Ok? Bien, vamos a comenzar. Yo siempre empiezo con este ejemplo sobre el peor inversionista de todos los tiempos. ¿Sí? Me parece que es un ejemplo muy didáctico y que ayuda a las personas a ponernos en contexto. En el año 1969, Yona se propone ahorrar $1000 de forma mensual. Él era un muchacho que acababa de salir de la universidad y empieza a trabajar y bueno, tiene un excedente de aproximadamente $1000 y decide ahorrar esos $1000 de forma mensual. Él los ahorra aproximadamente 4 años, ¿sí? Entonces, en enero de 1973, él decide entrar a invertir ese dinero que había ahorrado mensualmente en la bolsa y compra un fondo que replica al Standard Poor's 500. El Standard Poor's 500 es el principal índice bursátil que promedia el rendimiento de las 500 empresas más grandes de la bolsa americana. Él entra en ese momento a la bolsa y para su mala suerte, justo antes de una gran caída, ¿no? Porque la bolsa caería un 48%. Pero Jonah era joven, tenía 23 años aproximadamente, y él dice, bueno, no hay ningún problema, yo voy a esperar y voy a seguir ahorrando, porque voy a seguir ahorrando mis $1000 de forma mensual para volver a entrar en la bolsa en un momento determinado. Jonah sí seguiría ahorrando, sí, sus $1000 mensuales, esta vez por 72 meses seguidos, y en noviembre de 1980, cuando la bolsa se encontraba en un punto bastante alto, un nivel de máximos históricos, Jonah un poco presa del entusiasmo no bursátil, porque la bolsa se encontraba en máximos, había estado subiendo durante varios años, claramente se había recuperado de la caída que había tenido 6 años antes, y vuelve a comprar con todo lo que había ahorrado. Estamos hablando de aproximadamente sí, unos $72,000, y nuevamente, para su mala suerte, antes de un mercado bajista, porque la bolsa caería un 27%. Siguiendo esta lógica, Jonah siempre ahorró durante meses y años, y justo cuando decidía entrar a la bolsa, justo lo hacía en los momentos picos de mercado, justo antes de las grandes caídas, ¿no? Le pasó lo mismo del 87, donde hubo una caída del 33%, le pasó lo mismo del año 2000, con caídas del 49%, le pasó lo mismo del año 2007, con la crisis crediticia, caídas de más del 56%, y le pasó lo mismo del año 2020, con la caída de la bolsa del 33% a raíz del COVID. Pero Jonas siempre tuvo paciencia y lo que hizo fue siempre, nunca vender, siempre aguantar, esperar. Y el monto que él llegó a invertir, a ahorrar, fue de $600,000, $603,000 exactamente. El monto que él retiró el 31 de diciembre del 2020 fue de más de $5 millones, lo cual genera un retorno anual promedio del 7,4%. Entonces, pongámonos en contexto. Jonah tuvo una muy mala suerte porque siempre invirtió en el peor momento de la bolsa. Siempre invirtió antes de las grandes caídas. Y aún así, generó un retorno promedio anual superior al 7%, lo cual no está tan mal, ¿ok? Pero ¿qué hubiese pasado si Jonah no hubiese hecho eso? Si Jonah hubiese hecho algo diferente, y lo planteo aquí. Imagínense que yo no hubiese dicho, voy a ahorrar mis $1000 mensuales, pero voy a entrar a la bolsa cada vez que la bolsa tenga caídas de un 20%. Solo voy a comprar cuando la bolsa tenga caídas de un 20%. En ese caso, Jonah, ¿no? Hubiese ahorrado la misma cantidad, $603,000, pero esos 5 millones se hubiesen convertido en más de $20 millones, ¿no? Y el retorno hubiese sido
mucho, mucho mayor, definitivamente, ¿no? Esta es la gráfica del SP500 a lo largo de la historia, ¿no? Y claramente, aunque podemos ver que en estos últimos momentos se ven caídas, productos de las grandes correcciones que está dando el mercado, aún así, el rendimiento a largo plazo del índice y de la bolsa en general es netamente alcista, ¿no? Eh, las caídas son partes del ciclo económico, son naturales, son normales. Yo diría que hasta inclusive, y puede sonar un poco, eh, quizás hasta debatible en mi comentario, pero son saludables. Son saludables porque permiten a los mercados restablecerse, permiten a las personas nuevamente comprar a precios más baratos, ¿no? Y generan muchas oportunidades. ¿Ok? Entonces, un poco sobre ello es lo que yo quiero hablar el día de hoy. ¿Sí? ¿Cuáles son las oportunidades que no solamente para el año 2022, no solo para lo que estamos viviendo, sino en general para estos próximos años? Yo creo que todo lo que representan las tecnologías disruptivas son una gran oportunidad de inversión. ¿Y qué es una tecnología disruptiva? Pues es cualquier tecnología o innovación que deja obsoleta a una tecnología anterior, ¿no? Y si usa ese término de disruptivo, porque produce una ruptura brusca, ¿no? Causando cambios profundos en nuestra forma de vivir. Entonces, ¿cuáles son las tecnologías disruptivas a las cuales nosotros nos estamos enfrentando en la actualidad? ¿No? Obviamente estamos hablando de inteligencia artificial, impresión 3D, robótica, vehículos autónomos, nanotecnología y la blockchain. Yo creo que todas estas tecnologías, quizás unas más que otras, pero son grandes oportunidades de inversión para esta década. Eh, a título personal, me gusta mucho lo que es inteligencia artificial, me gusta mucho lo que es robótica, me gusta también mucho lo que es vehículos autónomos, y creo que dentro de esos nichos de mercado vamos a encontrar muchas oportunidades. Bien, primero quiero explicar un término que creo que es muy necesario eh, para lo que vamos a ver, porque vamos a ver dos oportunidades y ambas oportunidades tienen esta característica, tienen un foso económico. ¿Qué es un foso económico? Bueno, para explicar lo que es un foso económico tendremos que utilizar una analogía en torno a lo que es un castillo, ¿no? Imagínate que la empresa es un castillo y para que ese castillo pueda sobrevivir a los posibles ataques, sería bueno que tenga un foso alrededor, ¿no? No sé si recordarán los dibujos antiguos, ¿no? Donde estaban los castillos, estos tipos del rey Arturo, y alrededor era como abismos, ¿no? Que había, protegían de posibles ataques al castillo. Eh, este foso, ¿no? O ese abismo, viene a ser una ventaja competitiva que tiene la empresa, porque le va a permitir atraer y retener clientes. ¿Cuáles son las ventajas competitivas que pueden tener, los fosos económicos que pueden tener las empresas? Bueno, en ocasiones pueden ser las marcas, en ocasiones pueden ser precios competitivos, en ocasiones pueden ser las economías de escala, ¿sí? Hay una gran variedad de fosos económicos que pueden tener las empresas. Eh, y aquí ya hablo de la primera empresa que considero que es una muy buena oportunidad en estos momentos, y es Facebook. ¿Sí? Facebook es este conglomerado americano de redes sociales que fue fundado por Mark Zuckerberg ya hace casi, ya se va por casi 20 años, y sale a bolsa en el año 2013 Facebook, y realmente ha tenido un crecimiento bastante, bastante increíble en los últimos años, salvo los últimos 6 meses, que han sido bastante malos, ¿sí? Porque ha tenido caídas de aproximadamente un 55% en los últimos 6 meses. ¿Qué es lo que ha pasado con Facebook? Es una empresa que tiene un modelo de negocio muy sólido, es una empresa que había estado creciendo a tasas muy altas, pero sus últimas entregas de resultados, no la última, sino la penúltima, fue relativamente mala, no colmó las expectativas del público inversor. Eh, Apple hizo un cambio en su sistema operativo que ya no permitía rastrear las publicidades de Facebook, y eso no le gustó al público inversor, ¿no? Y castigó a la empresa. Además, también hay quienes opinan
de que la empresa está gastando mucho dinero en metaverso y que ese puede ser un grifo, ¿no? Que haga botar el dinero, ¿no? De una manera inadecuada. Pero bueno, sobre eso vamos a hablar un poco, ¿ok? Hablemos de la última entrega de resultados. La compañía obtuvo ingresos por poco menos de 28.000 millones en el último trimestre, ¿no? En comparación con 26.000 millones del primer trimestre del año anterior, del año pasado, ¿no? La compañía ha visto una ligera disminución en los ingresos en Europa, ¿no? Lo que puede decirnos de que el mercado europeo está alcanzando su punto máximo. Sin embargo, en Asia y Pacífico y en el resto del mundo, la empresa ha seguido creciendo, ¿no? En esos ingresos del negocio. Algo que se le critica un poco a Facebook es de que es una empresa que ha crecido tanto que cada vez le cuesta crecer más. Y no deja de ser cierto, no deja de ser cierto. Eh, a pesar de esa desaceleración del crecimiento que ha tenido Facebook en el último año, precisamente, Facebook ha seguido viendo que sus usuarios activos han seguido creciendo, ¿no? Como aquí se puede ver en la gráfica, ¿no? Los usuarios activos de Facebook han seguido aumentando en los últimos trimestres de manera casi sostenida, ¿sí? Eh, un punto muy importante. Facebook, bueno, aquí dice Meta, Meta es porque ahora Facebook cambió de nombre y se llama Meta Platforms. Facebook anunció recientemente un aumento de 50.000 millones de dólares en su autorización de recompra de acciones. Este dato, que podría ser un dato que pueda pasar medio desapercibido para las personas, eh, no lo es, no es un dato menor, es un dato muy importante. ¿Y por qué? Normalmente las empresas buenas, las buenas empresas, suelen recomprar sus propias acciones. Entonces, hay una cantidad de acciones que está ya en circulación en el mercado. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo que soy accionista, vamos a decirlo así, soy accionista de Facebook, de los accionistas vamos a decir fundadores, y decido que recompremos acciones de la empresa? Entonces vamos a quitar acciones del mercado, porque las vamos a sacar del mercado, ahora va a haber menos. Si es que la demanda de acciones se mantiene constante y hay una menor oferta, porque ahora ya hemos quitado una gran cantidad de acciones del mercado, porque ahora las tenemos nosotros, entonces lo que debería causar eso es un aumento en el precio de las acciones, ¿no? Piénsenlo de esta forma, ¿no? Disminuye la oferta a una demanda constante, el precio aumenta. Otro motivo que puede también ayudar al aumento de las acciones de Facebook es de que cuando los propios accionistas recompran sus acciones es porque consideran que las acciones están baratas y tienen mucha confianza en el futuro de la empresa y por ello quieren recomprar sus propias acciones, quieren tener más acciones, ¿no? Eso también habla bien. Normalmente las empresas que tienen una política de recompra de acciones suelen tener mejores rendimientos que las empresas que no lo hacen, ¿sí? Y eso es una estadística súper, súper, súper fiable, ¿ok? Siempre fíjense en empresas que suelen recomprar sus propias acciones, ¿ok? Eh, punto 6, el metaverso, ¿sí? Este término que parece un poco futurista, del cual me imagino que la mayoría lo ha escuchado, ¿no? Obviamente es un mundo virtual en el cual Facebook está proponiendo de que nos vamos a conectar, que nos hará pensar y sentir que estamos dentro de él, ¿no? Interactuando con todos sus elementos, ¿no? Eh, ir al trabajo en el metaverso, ¿no? Estar dentro de tu oficina de trabajo con tus compañeros de trabajo dentro del mundo virtual del metaverso, donde vas a tener que comprar unas zapatillas, un pantalón, una camisa, ¿no? Para ponerte en el metaverso, ¿no? En el cual de repente quieres ir a jugar una partida de póker con tus amigos, lo haces en un salón de metaverso, ¿no? Eh, según Facebook, la tendencia del mundo es que vayamos a interactuar de esa forma en el futuro. Hay quienes dicen de que eso puede demorar 15, 20 años, ¿no? Que todavía estamos muy lejos de ello.
La verdad es que no hay forma de realmente saber en qué punto llegaremos a ese nivel, ¿ok? Pero lo que sí es cierto es que Facebook es la empresa que está haciendo la mayor inversión en lo que es metaverso, ¿sí? Así que si es que ustedes piensan de que esa tecnología va a calar y ser muy importante en los próximos años, quizá dentro de 10 años o quizás un poco menos, pues entonces Facebook seguramente sería la mejor inversión, porque es la empresa que está más a la vanguardia y que está invirtiendo más en ello. ¿Ok? Ahora, Metaverso necesita hardware, ¿no? No solamente software. Y Facebook está trabajando muy duro también en proporcionar ese hardware para los consumidores, ¿no? Está gastando bastante cantidad de dinero en todo lo que es centro de datos, servidores, infraestructura de red, instalaciones y todo. La apuesta con metaverso es realmente importante, ¿no? Facebook está, vamos a decirlo así, colocando todas sus balas en eso. Ahora, obviamente metaverso podría potencialmente cambiar todas las reglas del juego. Es decir, es una tecnología disruptiva porque va a cambiar por completo la forma como interactuamos actualmente. ¿Sí? Las primeras estimaciones indican que este sector de realidad aumentada podría tener crecimientos de 32% anual en los próximos 5 años. ¿Sí? Eh, Definitivamente, bueno, no tengo por qué explicarlo más. Yo creo que está claro que es un nicho de mercado que tiene una gran proyección. Eh, Meta ha desarrollado lo que creemos que es la supercomputadora de inteligencia artificial más rápida del mundo. Esto es un texto que mencionó Mark Zuckerberg en el último comunicado que realizó en la última entrega de resultados. ¿Y por qué lo detallo? Porque si es que la idea de metaverso no llegara a funcionar, no llegara a calar, ¿no? Es tanta la inversión en inteligencia artificial que está haciendo Facebook, que aún así va a quedar Facebook con una infraestructura de inteligencia artificial tremendamente poderosa que le va a permitir, ¿no? Atacar otros nichos de mercado, ¿sí? Así que yo diría que ese es un punto interesante a tener en cuenta. Bien, ahora, eh, hablemos de los precios. Facebook tiene la valoración más barata en comparación con sus pares tecnológicos. Si vemos la gráfica de Facebook, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Bueno, acá vemos desde el año 2015, la acción ha tenido una tendencia alcista. A, Más o menos en septiembre del año pasado alcanzó picos de casi $380 y desde ahí ha venido un retroceso importante y actualmente, si es que no me equivoco, la acción está cotizando alrededor de $190, ¿no? Ha tenido un 50% de caída, literalmente, ¿sí? Lo cual la convierte en este momento una de las opciones más interesantes para inversión. ¿Por qué? Yo aquí estoy mostrando dos métricas, una es el beneficio por acción y una es el ratio PE. Me voy a detener aquí para explicarlo y ustedes puedan entender. ¿Ok? ¿Qué es el beneficio por acción? Bueno, el beneficio por acción es un ratio que se calcula dividiendo el beneficio neto de la empresa entre el número de acciones que tiene la empresa en circulación. Es un valor, vamos a decirlo así, contable, que me dice cuánto está generando de beneficio a la empresa por cada acción que tiene en circulación. ¿Ok? Vamos a decirlo así. Imagínense que la empresa X ha tenido una ganancia al finalizar este año, 2022, de $100 millones. ¿Sí? Ese es el beneficio que ha tenido la empresa. Y la empresa tiene, vamos a decirlo así, 10 millones de acciones en circulación. ¿Sí? 10 millones de acciones en circulación. Entonces, si yo quiero calcular el beneficio por acción de esta empresa, tendría que dividir, ¿no? Los 100 millones de beneficio neto entre los 10 millones de acciones que tiene. Eso me daría un BPA de 10. De 10. ¿Qué significa ese 10? Que la empresa genera un beneficio de $10 por cada acción. Ahora, ese es un beneficio, eh, vamos a decirlo así, contable, porque no es un beneficio que los accionistas lo vean en dinero. No necesariamente, porque aquí luego la empresa tiene eh, la postura, y ya depende de la política de la empresa, de decir, oye, parte de ese beneficio yo lo quiero repartir a los accionistas y lo quiero hacer a través del dividendo.
Voy a repartir dividendos a nuestros accionistas, ¿no? Un porcentaje del beneficio que la empresa ha generado, ¿no? Un dividendo por acción. Entonces, los accionistas recibirían una parte de este beneficio a través de dividendos. Ahora, también está la posibilidad que la empresa diga, no, no voy a repartir dividendos, sino que el beneficio que hemos tenido lo vamos a reinvertir en la empresa, ¿no? Vamos a reinvertirlo en más maquinaria, en más oficinas, o de repente queremos reinvertirlo porque queremos comprar a esta otra empresa que está creciendo mucho y que me está causando un poco de temor y la quiero absorber. Como en su momento hizo Facebook con, por ejemplo, WhatsApp, ¿no? O Instagram, ¿no? Que las absorbió. Eh, Ese es el beneficio por acción, ¿correcto? Ese es el beneficio por acción. Ok. Cuando yo analice una empresa, tengo que fijarme en empresas que tengan un beneficio por acción que vaya creciendo sosteniblemente en el tiempo. Es decir, empresas que, como una escalera, tengan un beneficio por acción que vaya creciendo, porque eso indica que la empresa sabe utilizar bien sus recursos y cada vez genera más beneficio. Facebook, en el 2015, tenía beneficios por acción trimestrales de 0,18 centavos de dólar por cada acción. ¿Sí? Si te das cuenta, o si se dan cuenta, perdón, ha ido creciendo sosteniblemente. Tanto así que actualmente, en la última entrega de resultados trimestrales, está entregando 2,73 dólares de beneficio por cada acción de forma trimestral. Entonces, claramente se nota que ha habido un crecimiento poco a poco, ¿no? Sostenido, y eso habla bien de la empresa. Entonces, a la pregunta que yo me podría hacer es, oye, ¿la acción ha caído porque la empresa está perdiendo dinero? No, la empresa no está perdiendo dinero, la empresa está ganando dinero. ¿La acción ha caído porque el modelo de negocio de la empresa no es sostenible? Tampoco, porque si vemos la curva de evolución del beneficio por acción, vemos que hay una tendencia al alza en general, ¿no? La empresa sigue ganando dinero, el modelo de negocio sigue siendo sólido, no ha cambiado nada. ¿Por qué ha caído tanto la acción entonces? Bueno, aquí ya entran a jugar pues muchos factores, ¿no? Puede estar cayendo porque de repente el mercado en general está cayendo, cosa que sí se ha dado porque en general la bolsa ha caído porque, bueno, hay un cambio de política monetaria en la Fed en Estados Unidos, también se está dando el conflicto de Rusia con Ucrania que también afecta, ¿no? Son situaciones que hacen que la bolsa caiga y de una u otra forma salpica casi a la mayoría, ¿no? Puntualmente también quizá, y como lo dije empezando, ¿no? Las últimas entregas no han sido tan buenas como esperaba Facebook y quizá eso también ha influido. Un poco de todo. Pero lo que está haciendo ese cóctel de variables es que la acción haya caído un 50% y que en este momento esté a precios bastante baratos. ¿Ok? El otro ratio que está aquí abajo, que es el ratio PE, bueno, me olvidé de esta PPT aquí, ¿no? Les hablo del beneficio por acción, empresa uno, empresa 2. Comparo los beneficios por acción de la empresa uno con los de la empresa 2, ¿no? Y si se dan cuenta, los de la empresa uno van creciendo de forma sostenida, como una escalera, mientras que los de la empresa 2, ¿no? Son más erráticos, incluso tienen pérdidas, ¿no? Obviamente debo desechar este tipo de empresas. ¿Por qué? Porque no son una buena opción de inversión. Siempre me tengo que fijar en empresas de este tipo. Y Facebook lo es. Ahora, ¿qué es el ratio PE? También se le llama ratio PER, ¿no? Y nos dice cuánto están dispuestos a pagar los inversores por cada dólar de beneficio. El PER es uno de los ratios financieros más utilizados en el análisis fundamental porque es muy simple. Nos ayuda a determinar si una empresa puede estar sobrevalorada o infravalorada. ¿Ok? El PER se puede interpretar como el número de años en que la empresa va a tardar en generar los beneficios equivalentes al precio que está pagando el inversor por el precio de la acción. A ver, lo explico fácil para que se entienda. Bien, el PER es, se calcula de la siguiente forma. Tengo que dividir el precio de mercado de la acción entre el beneficio por acción. ¿Ok? Vamos a regresar a esta gráfica acá. El precio de mercado de la acción, vamos a decir acá en Facebook, es de $197. ¿Sí? Eso lo tengo que dividir entre el beneficio por acción anual de la empresa.
El beneficio por acción, el beneficio por acción anual que está teniendo la empresa sería la suma de los últimos 4 beneficios trimestrales, ¿no? Estos de aquí. Vamos a decir que aproximadamente es unos 5, 6, 11, vamos a decirlo, vamos a redondearlo a 12 dólares anuales, $12 de beneficio por acción anual, ¿no? Porque estoy sumando los últimos 4 trimestres. Entonces, lo único que tengo que hacer es dividir mis $197, que es lo que vale la acción, entre esos 12, que es el beneficio por acción anual, y me da aproximadamente 16. Si ustedes se dan cuenta, el PER aproximadamente está debajo de 20, es decir, más o menos sí debe estar en 16. De hecho, está en 16 aproximadamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Eh, Facebook tiene un PER o un P, un ratio P de 16 aproximadamente. ¿Qué significa eso? Que tendrían que pasar 16 años para que yo recupere mi inversión teniendo en cuenta los beneficios actuales que está teniendo Facebook. ¿Cuál ha sido el beneficio actual del último año de Facebook? El beneficio por acción. Yo dije que fue 12, ¿no? Dije que fue 12, ¿no? Que lo obtuve sumando los últimos ratios trimestrales, los últimos 4, obviamente. Aproximadamente dije que fue 12. Ok. Entonces, la empresa está ganando $12 por acción en el presente, actualmente, ¿sí? Entonces, tendrían que pasar unos 16 años, si es que se mantienen esos beneficios de 12 anual, para que yo pueda recuperar mi inversión de $197. Porque si yo compro una acción de Facebook, me va a costar $197. ¿En cuántos años la recuperaría? Esos $197 en 16 años. Si es que la empresa mantiene ese beneficio por acción de 12 anual. Ahora, la pregunta es, ¿16 es un valor alto o es un valor bajo? Las empresas tecnológicas suelen tener ratios P superiores a 30. De hecho, si ustedes ven esta curva de la evolución de Facebook, se darán cuenta que Facebook está cotizando a ratios P mínimos, mínimos de muchos años. Y una premisa del value investing, que es la inversión en valor, que es la corriente que enseña Warren Buffett, eh, él dice que cuando tú analices una empresa, por ejemplo, de manera sencilla, fíjate en el ratio PE, como en este caso lo estamos viendo, sácale un promedio a los últimos 10 años, ¿no? ¿Cuál ha sido el ratio promedio de los últimos 10 años? Quítale un margen de seguridad de un 20 o un 30% y compra cuando esa acción esté cotizando, ¿no? Un 30% por debajo del ratio P promedio de los últimos 10 años. Si yo quisiera hacer ese ejercicio en este momento aquí, ¿no? Podríamos decir que de repente, me voy a aventurar a decir que el ratio promedio P de Facebook en los últimos 10 años está alrededor de 40. Voy a ser un poco más conservador, 35. Ese ha sido el ratio promedio P de los últimos 10 años. 35, ¿ok? Que no lo es, me parece que es un poco más, ¿ok? A ese 35 lo voy a multiplicar por 0.7, le voy a quitar el 30%. Y me da 24. Entonces, cuando la empresa esté cotizando a un P de 24.5, ya se está volviendo una buena oportunidad. Actualmente Facebook está cotizando a 16. Está cotizando a niveles mínimos en su ratio P. Los beneficios por acción vienen creciendo de manera sistemática, sostenida. La empresa, solamente analizando estos dos datos, y podría analizar muchos más, ojo, pero claro, tendría que explicarlos más en detalle y sería una clase mucho más profunda, ¿verdad? No, no es el objetivo. Pero teniendo en cuenta solamente estos dos ratios, Facebook en este momento es una acción que está infravalorada. Está valiendo menos de lo que debería valer. Está barata y es una buena oportunidad a los precios actuales. ¿Ok? Bien, veo que por aquí hay algunas preguntas, me voy a tomar la molestia de revisar. Eh, ok, me dicen que es el metaverso. Bueno, el metaverso, creo que sí lo expliqué, ¿no? Es este entorno virtual en el que las personas, pues, vamos a interactuar aparentemente en el futuro, en el que todo va a ser virtual y lo vas a utilizar, vas a poder acceder a él con lentes de realidad aumentada.
¿no? Eh, Vas a poder ir a la oficina, interactuar con tus compañeros, todos sentados desde tu casa, ¿no? Con tus gafas de realidad aumentada, ¿no? Vas a tener que comprarte ropa, accesorios en el metaverso, porque no vas a ir desnudo, ¿no? Y obviamente va a ser un negocio. Va a ser un negocio, ¿por qué? Porque las marcas van a vender cosas en el metaverso, ¿no? Entonces es un nicho de mercado que va a causar, va a mover mucho dinero definitivamente. Daniel me pregunta si recomiendo comprar Facebook ahora en el momento. Sí, la verdad es que sí. Si tienes vamos a decirlo así, una postura de querer invertir y dejarlo algunos meses o inclusive un año o más, Facebook a ojos cerrados es una buena oportunidad en este momento. ¿Ok? A ver. Bien, vamos a hablar de la otra oportunidad. La otra oportunidad que a mí también me parece muy, muy interesante y es Google, ¿sí? Todos conocemos a Google, ¿sí? Es este gigante tecnológico que empezó como un buscador y que ha terminado siendo mucho más, ¿verdad? Y yo siempre cuento esta anécdota. Bueno, no es una anécdota, es un dato real. Sería anécdota si es que yo hubiese invertido en su momento en Google, que no lo fue, no, no lo fue, pero les cuento. En el año 1998, los fundadores de Google no tenían dinero para lanzar el proyecto de la empresa y deciden hacer una ronda de financiamiento, una ronda de financiación para la empresa, ¿no? Que vengan personas y les den dinero a cambio de acciones. Eso fue en el año 1998. Si usted hubiese invertido $2.500 en Google en ese momento, en el año 1998, hoy esos $2.500 se hubiesen convertido en cerca de $11 millones, ¿sí? De forma literal, tal cual, ¿ok? ¿Había forma de predecir el crecimiento de Google? No, no había forma. De hecho, Google ni siquiera es el primer buscador que hubo, ¿no? Hubieron otros antes de Google, ¿no? Estuvo AltaVista, Netscape, estuvo Yahoo, ¿no? Pero por alguna razón, en el momento en el que sale Google, eh, fue adoptado y Google también tuvo la visión, ¿no? De ir cambiando el giro de negocio, entrar en nuevos nichos de mercado, ¿no? Con YouTube, con Google Chrome, con ahora Google Cloud, con Waymo, inteligencia artificial, todo lo que es Android. Google lo que hizo fue realmente crecer y establecer eh, un crecimiento muy sólido. Google es una de las empresas de mayor crecimiento en los últimos 20 años. De hecho, Google crece a tasas de 20% anual, ¿no? No digo el precio de la acción, digo los beneficios de la empresa crecen a tasas de 20% anual en los últimos 10 años. En los últimos 10 años, Google está creciendo sus beneficios 20% de forma anual promedio, anual. ¿No? Eso es una barbaridad, ¿ok? Es una máquina de flujo de efectivo con un gran foso económico. Tiene un gran foso económico porque tiene la ventaja de las economías de escala, puede poner los precios que quiera, puede subir los precios si le da la gana, puede subir los precios de su publicidad si le da la gana. La gente va a seguir pagándolo porque es necesario, se ha vuelto necesario tener para las empresas publicidad en Google, colocarla, ¿no? Si te suben el precio, no importa, lo vas a tener que utilizar, ¿no? Tiene una presencia de marca también importantísima, ¿no? Y tiene un foso económico clarísimo, claro, claro, un modelo de negocio que yo creo que está más que claro, ¿ok? Las acciones han tenido caídas de un 25% en los últimos meses. Sin embargo, a precios actuales tienen un valor muy atractivo, ¿ok? Aquí podemos ver cómo le ha ido en su última entrega de resultados, ¿no? Lo que generó de ganancias por el buscador, por YouTube, y cómo fue el crecimiento respecto al primer trimestre del año anterior.
¿no? En lo que es búsqueda, creció un 24%. En lo que es YouTube, creció un 14%. En lo que es Google Network, creció un 20%. En lo que es otros servicios, 5%. Google Cloud, un 44%. Aquí es donde ha crecido más. Google Cloud es el servicio de nube que compite con Amazon Web Services y Azure, que es de Microsoft, ¿no? Que es el servicio, vamos a decirlo así, de tecnologías de información para empresas. ¿Ok? En total, ha tenido unos ingresos muy altos y que han superado en un 22% a los ingresos del primer trimestre del año anterior. Muy buenos resultados, ¿sí? Muy buenos resultados los de Google. Eh, el crecimiento fue especialmente pronunciado en Google Search y también en Google Cloud, ¿sí? Obviamente el buscador sigue siendo la fuente de ingresos número uno de Google debido a su posición en el mercado, ¿no? Que es indiscutible en los motores de búsqueda. La razón número uno que yo tengo para recomendar comprar Google en estos momentos es la variación extremadamente atractiva que tiene Google en este momento. Después de la caída de casi un 25% de este año y basado en el flujo de caja libre y las ganancias, Google tiene una fuerte posición de efectivo libre, tanto así que Google podría pagar, para que ustedes tengan una idea, eh, Google podría pagar 3 veces toda la deuda que tiene y aún sobrarle dinero. Y aún le sobraría dinero, ¿no? Es decir, la empresa tiene deuda de corto plazo y deuda de largo plazo. Toda esa deuda la podría pagar 3 veces y aún así le quedaría efectivo. Estoy hablando de efectivo, ¿ah? Estoy hablando de cash, ¿no? No estoy hablando de activos, no, estoy hablando de cash, ¿no? La empresa tiene mucho cash y es por eso de que dispara para muchos nichos de mercado, ¿no? Uno de esos nichos de mercado es vehículos autoconducidos, vehículos autónomos, que es la empresa Waymo, que es una empresa que, vamos a decirlo así, es la gran apuesta de Google para esta década. Pero bueno, eh, obviamente tiene un valor muy atractivo las acciones de Google. Google anunció una división de acciones de 20 por 1 y que aparentemente se van a hacer, se va a hacer efectivo en julio de 2022. ¿Qué significa esto? Aquí entra un término muy popular, muy conocido en el mundo de las inversiones que se llama split, que es una división de acciones. Lo que hacen es si la acción vale $1000, vamos a decir, vale $1000, y la empresa hace un split o una división de 10 a 1, significa que ahora cada acción ya no va a valer $1000, sino va a valer la décima parte, es decir, $100. Pero si tú tenías una acción, ya no vas a tener una acción, ahora vas a tener 10 acciones. Tendrías 10 acciones de $100 cada una. En términos monetarios, es lo mismo, no cambia nada. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esto es algo que se suele hacer con las acciones que valen mucho dinero. Las acciones de Google están valiendo, me parece que alrededor de unos $2300 en este momento. Es una acción relativamente cara, que hay muchas personas que no la pueden comprar porque es muy cara. Entonces, al hacer un split de 20 a 1, ¿no? Las acciones se van a abaratar y ahora van a valer, vamos a decirlo así, no sé, unos ciento y tantos dólares, ¿no? Cada acción. Entonces, es una acción que ahora se vuelve accesible para muchas personas, ¿no? ¿Y qué pasa cuando la acción se vuelve más accesible? Pues más gente la compra y empieza a haber más demanda. Y eso suele tener a la larga, no en el corto plazo, pero sí a mediano plazo, un efecto positivo en el precio de las acciones, ¿no? Otra cosa más, el directorio de Google autorizó recompras de acciones por $70.000 millones en 2022. Recuerden que hace un rato les expliqué que Facebook también está recomprando sus acciones por 50.000 millones, Google por 70.000 también. Lo mismo, el efecto positivo de las recompras de acciones debería ayudar a que el precio de la acción en el mediano plazo también le tenga un impacto positivo y veamos aumentos en el precio de sus acciones. Bien,
¿Y cómo está la gráfica de Google? Bueno, aquí ustedes pueden ver la gráfica de Google, la tendencia alcista, claramente ha tenido una caída en los últimos meses de un 25%. ¿Cómo ha ido su beneficio por acción? Bueno, ha ido creciendo de forma, ¿no?, sostenida también. En el 2015, en un trimestre de 2015, en el primer trimestre, generaba $5.26 por acción. En el primer trimestre del 2022 se está generando $24.89 de beneficio por acción. Claramente se ve un incremento, ¿no?, sostenido. Y si vemos el ratio PE, fíjense también que el ratio PE de Google está cotizando en mínimos de muchos años. Está cotizando en mínimos, está barata. Es una acción que en este momento, si es que no me equivoco, tiene un PE de 21, eh, que ya lo hace barato porque normalmente, como les comenté, las acciones tecnológicas tienen ratios PE normalmente superiores a 30. Google está en 21, o sea, muy por debajo de 30. Y no solo eso, muy por debajo de los mínimos, perdón, del promedio normal que tiene esta empresa, ¿sí? Eh, lo cual lo hace, como al igual que con en la acción de Facebook, la hace muy, 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 muy atractiva. Es una acción que en este momento está infravalorada, ¿no? Que debería, cualquier inversor que quiera realizar una inversión en una empresa tecnológica a mediano o largo plazo, deberá tener Google en su portafolio de todas maneras, porque es una empresa que tiene un gran potencial de crecimiento. Ahora, les comenté hace un rato de Waymo, ¿no? Waymo, que es esta tecnología, esa empresa de vehículos autónomos, podría generar un cambio revolucionario, ¿no? A aumentar todo lo que es la seguridad vial, disminuir los combustibles fósiles y reducir los costos de los transportes, no solamente transporte urbano, sino también el transporte eh, de empresas, ¿no? Todo lo que es la carga pesada, ¿no? Por ejemplo, de provincias a provincias, ¿no?, de estados a estados, mejoraría los costos, mejoraría la seguridad vial, ¿no? Y el impacto de esta tecnología sería muy grande en los próximos años, ¿no? Es una tecnología disruptiva porque cambiaría la forma en la que vivimos, ¿no? El banco de inversión UBS ha proyectado que el valor total de este mercado de vehículos autónomos podría llegar a $2,8 billones en 2030. Y también pronostican que Waymo poseerá el 60% del mercado de vehículos sin conductor. ¿Y quién es dueño de Waymo? Google. Así que yo creo que las cosas están bastante claras, ¿no? Ahora, las proyecciones de Google, eh, según los analistas, eh, son bastante prósperas. Vamos a decir de que la mayoría de analistas prevé que el precio de las acciones de Google debería aumentar un 40% sobre los precios actuales, ¿no? Sobre los precios actuales. Estamos hablando de un objetivo para el próximo año de $3.373, siendo que hoy está cotizando alrededor de los 2.300, ¿no? Este objetivo de aquí aproximadamente, por acá, 3.373, que no me parece en lo absoluto nada difícil. Sobre todo tengan en cuenta cómo es la evolución de las acciones de Google, ¿no? Es una curva al alza que debería surfear esta caída que está teniendo y nuevamente recuperar el tono alcista y marcar nuevos máximos históricos en los próximos meses, quizá el próximo año, ¿no? Así que me gustaría saber si tienen preguntas o consultas. ¿Dónde puedo comprar Facebook o Google? Bueno, lo puedes hacer a través de una plataforma como la de CryptoCash, ¿no? CryptoCash tiene una plataforma en la cual tú puedes comprar acciones, divisas, índices bursátiles, ¿no? Y las acciones de Google y de Facebook están en la plataforma de CryptoCash y puedes utilizarla para comprar esas acciones, ¿no? ¿Dónde puedo aprender a hacer estos análisis e invertir? Ah, bueno. Bueno, lo puedes hacer, por ejemplo, yo tengo una escuela que se llama Escuela Traders, la puedes googlear, escuelatraders.com,
Y nosotros tenemos ahí muchos cursos que son gratuitos y también algunos cursos que son de paga, ¿no? Así que encantado si es que nos visitas. Ahora, en CryptoCash también los clientes tienen una zona de clientes en las cuales hay una parte educativa en las que pueden ellos acceder a muchos videos y aprender varios conceptos, ¿no? Que son muy importantes de conocer para cualquier persona que decide invertir en los mercados financieros. A ver, ¿hay más preguntas por ahí? CryptoCash es una plataforma, sí, CryptoCash es una plataforma de trading, exacto, ¿no? Donde también puedes tomar esas posiciones en acciones. Lenin dice si el broker puede guiar en tener un portafolio de inversiones. Sí, sí, de hecho tienes asesoría que te van a ayudar a diseñar un portafolio de inversiones a tu, a tu gusto o a tus necesidades, vamos a decirlo así. Eh, ¿Algo parecido a Interactive Brokers? Sí, exacto. No, la plataforma que se usa es MetaTrader 4. ¿Qué libros recomiendo para hacer este tipo de análisis? Bueno, hay uno muy, muy, muy bueno. Para lo que es inversión a largo plazo, te recomiendo Buffetología. Es muy bueno, lo puedes encontrar gratis en internet, en PDF. Y para lo que es trading, pues te recomiendo, para lo que es trading, te recomiendo, bueno, puede ser Vivir del Trading de Alexander Elder, que también lo puedes encontrar en internet. Vivir del Trading. Eh, si tengo 10.000, me dice cómo puedo invertir, distribuir a partir de cuándo se debe invertir. Sí, si tienes una cantidad de dinero, ¿no? El asesor te va a decir, bueno, lo puedes invertir de esta forma, puedes armar un pequeño portafolio, ¿no? Comprando acciones tecnológicas o de repente comprando acciones de otro tipo, otros sectores, ¿no? Se te brinda esa asesoría. ¿Por qué tiempo es recomendable tomar estos cursos y cuál recomienda usted que sea mejor? Ligia, esa es una pregunta un poco compleja, no es tan fácil de responder. Lo que sí te recomiendo es de que si quieres aprender más sobre cursos y ver información gratuita, puedes visitar la página escuelatrader.com y ahí vas a encontrar bastante información gratuita, ¿no? Que te pueda servir. Eh, ¿Qué conocimientos técnicos se debe poseer para hacer trading? Bueno, a ver, para hacer trading deberías conocer un poco de análisis técnico definitivamente, ¿sí? Para hacer trading deberías aprender análisis técnico y inclusive ahora lo que se está poniendo muy de moda es la programación, ¿no? Para poder programar ciertas estrategias y que funcionen de forma automatizada, ¿no? A lo cual se le llama trading algorítmico, que también se está poniendo muy de moda y está creciendo mucho ese tipo de trading, ¿no? Que tiene la ventaja que elimina el error humano, ¿no? Y todo lo hace un bot, un robot. También me parece una buena opción, pero debes empezar por análisis técnico, ¿no? Entonces te recomendaría leer libros de análisis técnico. ¿Es buen momento para invertir? Sí, Marco. Es un excelente momento para invertir. De verdad que sí. No lo digo porque esté vendiéndoles algo, porque la verdad es que no estoy vendiendo nada. Lo digo porque las bolsas han tenido caídas importantes y hay acciones como Facebook o Google que están muy baratas en este momento. Y realmente son buenas oportunidades de inversión a mediano plazo. En promedio, ¿cuál es el retorno de capital mensual haciendo trading? No, eso es muy variable, Alexander, porque puede haber personas que ganen, no sé, 5% mensual, habrá otros que ganen 1, habrá otros que ganen 2 y habrá gente que pierda, porque esto es así, ¿no? Va a depender mucho del trading, perdón, del trader, va a depender mucho de la experiencia, del estilo de trading que también ejecutes, porque no es lo mismo de repente, y te pongo el contexto, ¿no? Hacer trading y decir, bueno, voy a comprar y voy a vender y voy a hacer operaciones de corto plazo, ¿no? Que duren horas, por ejemplo, ¿no? Que de repente hacer un trading mucho más suave, vamos a decirlo así, un trading de posición en el cual simplemente espero caídas de las acciones, compro a precios baratos y las mantengo, ¿no? Eh, Son estilos diferentes, se gana posiblemente también diferente y son riesgos diferentes, ¿no? Entonces, hay muchas variables que juegan aquí y que lo hacen mm, no tan fácil de poder decirte un número. Eh,
El nombre, ok. A ver, vamos a digitar por acá. www. Pero si hay ganancias mensuales, sí, claro que sí, puede haber ganancias mensuales, claro que sí, depende mucho del expertise del trader, ¿sí? Ahora, si no tienes ningún expertise, si no sabes absolutamente nada de trading, pues yo te recomendaría que lo mejor y lo más sencillo es compras algunas acciones que están baratas como les he explicado ahora y manténlas durante algunos meses o hasta el próximo año y seguramente, con seguridad, vas a generar ahí un retorno. ¿Qué respaldo hay si están constituidos en Ecuador? Sí, me parece que CryptoCash, claro que sí tiene oficinas en Ecuador, pero no soy yo la persona adecuada que pueda explicar ello, sino el asesor comercial que te contactó, él te puede dar toda esa información. Eh, sí, claro, sí, 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 claro, sí hay oficinas en Ecuador. Perfecto, Diego. Muchísimas gracias por tu intervención. Estuvo, la verdad, muy clara y te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Si es que tienen alguna otra duda, por favor no duden en contactarse con sus asesores mediante WhatsApp. Podemos responder todas las dudas adicionales. En este momento damos paso a Ana María Vallejo, quien nos va a hablar un poco más acerca del contexto económico que está viviendo el país. Buenas noches con todos. Primero les pido una disculpa porque mi internet estaba un poco malo, pero bueno, podemos comenzar. Entonces, vamos a comenzar, vamos a conversar un poco del contexto económico actual que vive la economía ecuatoriana y las perspectivas para este cierre de año 2022. En ese sentido, en el margen de esta presentación, vamos a comenzar por hablar un poco del sector real, del crecimiento de la economía ecuatoriana reflejado en el Producto Interno Bruto, de la balanza comercial, de cómo las industrias vienen aportando al crecimiento de la economía ecuatoriana, cuáles son las industrias más importantes que aportan al crecimiento de la economía ecuatoriana. También veremos cómo los indicadores de la inflación, como la apreciación del dólar, tienen una influencia en este crecimiento. Posteriormente veremos una evolución del empleo, de la situación actual del empleo, para pasar a conversar del sector fiscal, de los ingresos y los gastos que tiene el presupuesto general del Estado, es decir, en qué va a invertir el Estado, cómo va a financiarse el Estado y cómo va a financiar en sí el Estado el déficit que viene presentando, que lo hará pues a través de endeudamiento. El endeudamiento puede venir de una fuente externa o puede venir de una fuente interna. Hablaremos de los dos y si bien contextualizaremos internamente cómo está la economía ecuatoriana, también es importante conocer cómo nos percibe el resto del mundo, cómo percibe el resto del mundo al Ecuador y eso lo veremos a través del indicador del riesgo país. Entonces, en este sentido, para comenzar, podemos ver una lámina en la que se ve el crecimiento económico ecuatoriano en los últimos 20 años. Como vemos, es un crecimiento económico cíclico en el que vemos que viene presentando un crecimiento cíclico de subidas y bajadas hasta el año 2010, en donde hay un importante crecimiento de la economía ecuatoriana. Para el año 2011 es de 7,87 y esto se debe a que en el contexto internacional había un aumento importante del precio de los commodities. Al ser la economía ecuatoriana primaria exportadora, básicamente lo que percibió fueron muchos ingresos por la venta de petróleo, por la venta de los bienes primario exportadores, de los bienes de exportación primaria, las materias primas, y eso fue lo que hizo que la economía ecuatoriana perciba ingresos importantes. Estos ingresos dinamizaron el gasto del gobierno por un lado y por otro lado también dinamizaron el consumo de los hogares. Es decir, tanto el sector público como el sector privado percibían mucho dinero y eso hacía que la economía crezca. Sin embargo, en el 2014 el Ecuador empezó a afrontar una crisis importante.
y fue la baja de los precios del petróleo y la baja generalizada del precio de los commodities a nivel internacional. Entonces es a partir del 2014 que el Ecuador empieza a presentar un decrecimiento de su economía. Vemos cómo va decreciendo en el año 2016 a menos 1.23%, que no es más, que no se explica más que por la caída de los precios del petróleo, y vemos un leve crecimiento y una estabilización en los años 2017, 18, 19, para ver una fuerte caída en el 2020. ¿A qué se atribuye la caída del 2020? Si bien por un lado tenemos que en el contexto internacional estábamos todos en la crisis sanitaria, el mundo entero se paralizó por la crisis sanitaria, el decrecimiento de la economía ecuatoriana en el 2020 no todo se le puede atribuir a la pandemia, porque ya veníamos presentando síntomas de crisis que no se vieron más que reflejados en un fuerte decrecimiento del consumo de los hogares. Por un lado, el sector privado dejó de invertir al ver que que la demanda no respondía por el consumo de los hogares. Se ve una fuerte deflación en este año y básicamente pues eso provoca el decrecimiento de menos 7,79, que para el 2021 es verdad que existe un crecimiento significativo, como podemos ver en la gráfica, que alcanza casi el 4%, pero no es más que un efecto rebote del crecimiento tan bajo que veníamos presentando el año pasado. ¿Qué se espera durante el 2022? Durante el 2022 lo que se espera es que la economía ecuatoriana decrezca respecto del año pasado, tenga un crecimiento más lento, pero que logre estabilizarse. Porque si bien en el 2021 tenemos un despunte del crecimiento, se espera que logre estabilizarse y todas las variables, por ende, logren estabilizarse de a poco. El Banco Central prevé que este año se cierre con 2,8, mientras los organismos internacionales, como el Banco Mundial, el FMI y las Naciones Unidas, prevén que el crecimiento económico del Ecuador cierre en 3,1 y la CEPAL en 2,6. Entonces, vemos un crecimiento ecuatoriano que viene lento, pero se espera que al final del año logre estabilizarse. Y en este sentido, podemos ver aquí dos variables importantes, que por un lado son la balanza comercial. La balanza comercial está formada por las exportaciones y las importaciones, y lo que nosotros vemos es que en el año 2020, el pico de la crisis, vemos que tenemos una balanza superavitaria. Por un lado podemos decir que es positivo. ¿Por qué? Porque las exportaciones, en términos de volumen, lo que nosotros veíamos es que se exportaba más de lo que se importaba, pero lo que en realidad está reflejando es que internamente la industria no estaba importando materia prima para producir, y eso lo que nos estaba provocando es un decrecimiento de la producción interna del país, de que el sector privado no estaba dinamizando, la oferta no estaba produciendo. ¿Qué vemos en el 2021? En el 2021 vemos una balanza comercial deficitaria, es decir, nuestras importaciones aumentaron en gran parte porque la economía se dinamizó posterior a la gran crisis, vino que nos levantaron los confinamientos y demás, y empezó a haber una dinamización del consumo de los hogares, el gobierno empezó a invertir un poco más, y eso es lo que se ve reflejado en que la industria empieza a promover la importación. ¿Qué se prevé para el cierre del 2022? Que haya un aumento de las importaciones, siendo los sectores, el sector secundario, el primario y el secundario, los más importantes, y que haya también un leve incremento de las exportaciones, entendiéndose que dentro de las exportaciones serán las no petroleras las que se lleven el protagónico. Para el cierre de año, se espera que la industria camaronera sea quien se lleve el protagónico para este cierre de año. Por otro lado, vemos que el consumo de los hogares y la demanda interna son el principal motor o el principal generador de crecimiento económico. En los últimos 4 años vemos que el consumo de los hogares casi es 10 veces mayor que el consumo o el gasto del gobierno. Entonces es de suma importancia promover el crecimiento, promover la oferta para que la demanda pueda responder y el consumo de los hogares logre generar una contribución en el Producto Interno Bruto.
Adicionalmente, respecto de la formación bruta de capital fijo, en los últimos 4 años, lo que vemos es que, ¿a qué nos referimos con la formación bruta de capital fijo? Básicamente es a cómo el sector privado logra generar capital, la inversión logra capitalizarse. Entonces vemos entre el 18 y el 22 casi es un crecimiento relativamente estable. Vemos que en el 2020, año de crisis, existió un decrecimiento de la formación bruta de capital fijo. Esto quería decir que la gente no se sentía motivada a invertir en el Ecuador, porque por un lado somos un país dolarizado, porque adicionalmente pues, la perspectiva económica no era favorable para la inversión y se vio un decrecimiento de la formación bruta de capital fijo, que para el 2021 tuvo un leve incremento y se espera que para el 2022 aumente un poco más. En este sentido, ¿cuáles van a ser las industrias que mayor aporte tengan al crecimiento de la economía ecuatoriana? Podemos ver que al ser una economía primaria exportadora, las industrias que mayor contribución tendrán al crecimiento será el banano, será la extracción petrolera, el procesamiento de camarón, etcétera, etcétera. Y en el sector secundario podemos ver que será la construcción y el comercio al por mayor y menor de la reparación de vehículos, los que generarán un aporte significativo, los que generaron un aporte significativo en la economía en el año 2021 y generarán el mismo aporte en el 2022. ¿Por qué estos dos sectores? Porque en realidad están bastante concatenados con el resto de sectores, con sectores del sector terciario, con actividades del sector terciario, por ejemplo, el contratar arquitectos, el contratar servicios profesionales, pero también están bastante ligados con la contratación de materia prima, que básicamente dinamiza la economía el confluir todos estos sectores al realizar una actividad. Eso respecto del sector real. No sé si tal vez hasta ahí tenemos alguna pregunta. Ya. Entonces, vamos a continuar. Creo que no hay preguntas. Bueno, sí hay algunas preguntas. Vamos a ir respondiendo a la primera pregunta. ¿Dónde se pueden conseguir estos datos? Estos datos son extraídos una parte del Ministerio de Finanzas, otra parte son extraídos de el Banco Central. Me parece que hay otra pregunta. Ya. El tema fiscal lo vamos a tratar posteriormente. Sí, trataremos el tema del déficit fiscal y cómo vamos a cubrir el déficit fiscal. Vamos a ver qué más. ¿Qué tan fiables son esas proyecciones de mercado? Bueno, en realidad no estamos haciendo una proyección de mercado, lo que estamos haciendo es contextualizando el crecimiento de la economía ecuatoriana. Entonces, se avisora que para el 2022 haya crecimiento de la economía ecuatoriana. Listo.
vamos a quedar hasta ahí en el tema del sector real para continuar. Listo. Entonces vamos a continuar. Vamos a ver ahora una variable muy importante que justo en el chat estábamos viendo, el tema que me decían si está considerado o no el problema de Ucrania en el contexto internacional. El problema de Ucrania en general lo que ha hecho es que, por un lado, disminuyan las reservas internacionales de petróleo, disminuyen las reservas internacionales de petróleo, y lo que ha hecho hasta cierto punto es que en el contexto de la guerra ha habido un aumento de los precios del petróleo. Ahora, para el Ecuador, al ser una economía primaria exportadora, eso nos ha favorecido mucho porque nos ha representado un ingreso fiscal importante. Y adicionalmente, en este año se ató el precio del petróleo al precio de la gasolina, lo que nos representa un doble ingreso para el fisco. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué para el ecuatoriano se percibe que el atar el precio de la gasolina al precio del petróleo ha disminuido nuestra capacidad de poder adquisitivo? Es porque ha disparado los precios, es porque existe un tema de especulación en los diferentes sectores por el precio del petróleo. Ahora, a nivel fiscal, lo que nosotros podemos ver es que el precio del petróleo, el alza del precio del petróleo, está atado directamente a una alza del PIB real, como podemos ver en el gráfico de la derecha. Lo que estamos viendo es que para el 2022, para el cierre del 2022, se prevé que exista un aumento importante de los precios del petróleo, e igualmente que el PIB real de la economía pues crezca y logre mantenerse hasta el año 2026. Entonces, sí, hemos considerado, bueno, personalmente para el tema, para hacer esta presentación, consideré el contexto internacional de Ucrania en nuestra realidad, en la realidad macroecuatoriana. Ahora, para continuar, sería importante tocar el tema de la inflación. La inflación en la economía ecuatoriana, el Ecuador no presenta problemas inflacionarios, cosa que es bastante diferente de los países vecinos. ¿Por qué? Porque el Ecuador es una economía dolarizada. El Ecuador es una economía dolarizada que no tiene problemas en el tema monetario. Más bien, el Ecuador en los últimos años ha presentado un problema deflacionario. Desde el año 2015 hasta el año 2020, el Ecuador sufre de problemas de deflación. ¿Por qué? Porque en el año 2017, ¿qué pasó? En el año 2017 se levantaron los aranceles, y básicamente los ecuatorianos empezamos a importar, las industrias ecuatorianas empezaron a importar no solo materia prima, sino bienes ya terminados. Entonces, ¿qué pasó? Antes, desde el 2010 al 2015, se promovió mucho la industria interna. Ahora, ¿qué pasa en el momento en el que la industria interna produce a precios en dólares, paga salarios en dólares cuando los países vecinos pagan en sus monedas? Es que nos volvemos menos competitivos. Y entonces, al momento en el que vinieron bienes terminados, que eran mucho más baratos que la producción nacional, hicieron que la oferta empiece a bajar sus precios, a tratar de competir por precios, lo que generó una importante deflación hasta el año 2020. ¿Por qué en el año 2020 se ve la deflación tan grande? Porque no es más que un reflejo de la crisis de la economía ecuatoriana, que viene tratando de competir por precios. La industria viene tratando de competir por precios, tratando de dinamizar la demanda y diciendo, bueno, básicamente, si yo bajo mi precio, tal vez el consumo de los hogares responda y yo pueda lograr vender por volumen.
En el año 2021 se rompe un poco el esquema de la deflación y lo que nosotros podemos ver es que existe un aumento de la inflación a 1.94%. ¿A qué se debe esto? Se debe a que en la dinamización de la economía en general y el mundo entero han empezado a mover las industrias. Y la dinamización de la economía ha hecho que haya un alza de los precios un alza de los precios en sí, de los precios, de la generalizada de precios, que ha hecho que el sector privado, digamos así, las industrias, se vean motivadas a seguir produciendo. ¿Qué se prevé para el 2022? Es que exista aún más una alza generalizada de precios que llegue al 2.3% aproximadamente para finales de este año y en el que el sector privado se vea aún más motivado a la producción. Pero por otro lado, si eso bien es el sentir de la parte productiva, tenemos que ver cuál es el sentir de los consumidores. Y es que el salario real no ha cambiado. El salario, los ecuatorianos seguimos percibiendo el mismo salario en dólares desde hace varios años, que bueno, si bien ha aumentado en $25, me están poniendo una pregunta que dice, ¿la inflación será más latente este y el siguiente año? Sí, sí, se espera que la inflación siga creciendo y esto se da porque, porque como les venía diciendo, la dinamización de la economía hace que que el sector productivo se vea más motivado a producir. Adicional a eso, la variable del precio del petróleo, lo que nos está haciendo, uy, la inflación en Europa es tal esta inflación. Bueno, Europa en realidad es un contexto un poco diferente al caso ecuatoriano, porque en Europa, primero, está bastante atado al tema de la guerra, porque la zona euro en sí tiene una política monetaria diferente y una dinámica diferente a la economía ecuatoriana. Nosotros, como un país en vías de desarrollo, en realidad nuestra economía se basa en ser primario exportador, en las exportaciones primarias, y se basa también en que nosotros como Ecuador no tenemos una política monetaria como para controlar la inflación. Entonces, que no se ve en el caso de las economías, por ejemplo, como en Estados Unidos, que si bien, ¿por qué es importante tratar el tema de los Estados Unidos? Porque el dólar se está apreciando porque los Estados Unidos, la Reserva Federal de los Estados Unidos, está tratando de controlar el tema de la inflación que presenta. Entonces, a medida que en los Estados Unidos la Reserva Federal sale y dice, yo voy a aumentar las tasas de interés para lograr controlar la inflación dentro de mi economía, lo que le provoca al Ecuador es que se vuelva menos competitivo. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país relativamente más caro que nuestros países vecinos. Porque al momento simplemente de exportar, si yo puedo comprar un banano, por ejemplo, en dólares o en pesos, yo lo voy a preferir en pesos. Y eso hace que haya exigencias más fuertes al momento de producir bienes primarios exportadores. ¿Por qué? Porque nos vamos a dedicar a ser productores de bienes de calidad que son mucho más costosos. Esto respecto a la inflación. A la inflación y a la apreciación del dólar, que es un poco lo que estábamos conversando. Ahora, todo este contexto del sector real se traduce en un tema social, y el tema social es la pobreza y la desigualdad. Como podemos ver en el gráfico, entre el 2014 y el 2019, la incidencia de la pobreza, que no es más cuántos pobres hay en el Ecuador como porcentaje, es de 4.8%, alrededor del 4.8 y el 4.5%, lo que despunta en el año 2020 debido a la crisis económica del Ecuador y se espera que para el 2022 sea menor en vista de la tendencia a la baja que tiene la pobreza en el 2021. Pero lo que realmente es preocupante no es el porcentaje de pobreza que hay en el Ecuador, sino la brecha de la pobreza. La brecha de la pobreza es cuán pobres son los pobres. Y eso lo que nos está diciendo es que en realidad existe una desigualdad importante. Entonces,
cuán pobres son los pobres, lo que nos está demostrando es las carencias que tienen los hogares para lograr cubrir las necesidades básicas. Esto se espera que tenga, como les digo, una tendencia hacia la baja para el 2022, que cierre en porcentajes menores a lo que, a lo que cerró en el 2021, según las estadísticas del INEC. Ahora, para continuar, vamos a ver la situación en el empleo. ¿Por qué después de ver el tema de la pobreza es importante el empleo? Porque realmente lo que mejora los indicadores de pobreza es que la gente esté empleada. Ahora, si vemos aquí, podemos ver en esta gráfica que en los últimos 10 años el empleo adecuado viene siendo constante, viene siendo bastante estable, y se ve que el empleo adecuado en el 2021 cerró con 5.39%. Entendamos que el empleo adecuado y el empleo pleno básicamente es que una persona que tiene la necesidad de trabajar, trabaja en lo que está preparado para hacer y trabaja en una jornada completa, por lo que recibe un salario, desde un salario mínimo hasta más. En el 2021 cerramos con 5.39 y para el 2022 con 4.33. Lo que nosotros podemos ver es que el desempleo es bastante insignificante respecto a los porcentajes que presenta el subempleo, porque lo que nosotros vemos es que en el subempleo es realmente en donde está la deficiencia de la estructura del mercado del empleo, porque lo que vemos es que casi el 23% de la población está en subempleo. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que una persona que está, que está capacitada para realizar una cierta labor, o está capacitada para realizar una cierta actividad, no consigue trabajo en esa actividad y se dedica a algo a lo que está sobrecalificado. O que a su vez consigue trabajo, pero no por la jornada completa, sino una jornada parcial. Y posteriormente vemos que el tema del empleo adecuado es del 33% y el 31%. Lo preocupante aquí es si lo leemos al revés. Si decimos que apenas el 33% de la población tiene empleo adecuado, entonces estamos hablando de que casi el 70% de la población se dedica a otras actividades que no son de empleo adecuado. Ahora, sin mencionar que las estadísticas del INEC no presentan el empleo informal. El empleo que se ha visto bastante precarizado en los últimos años, sobre todo a partir del contexto de la crisis económica y la crisis sanitaria del 2020. ¿Qué se espera para el cierre del 2022? Es que la tendencia se mantenga estable, es que es que el desempleo termine en el 30% aproximadamente, que el subempleo continúe a la alza, mientras que el desempleo pues se mantenga. Pero como les digo, realmente la preocupación es en la mitad, es en el subempleo. ¿Cuáles son o cómo se debería combatir este tema del empleo? Es promoviendo la industria, es promoviendo al sector privado. Antes de continuar con el sector fiscal, voy a leer lo que están escribiendo en el chat. Ya. Ligia me está comentando que discrepa, que somos un país caro. Lo que pasa es que Colombia y Perú tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos, que mientras Venezuela es aliado de Rusia. ¿Cuál es la fuente de estos datos del empleo? Pues otros indicadores más bien indican que el desempleo está aumentándose. Bueno, te comento que los datos del empleo, subempleo y desempleo son estadísticas del INEC, son las estadísticas oficiales publicadas a febrero por el INEC. Ahora, para continuar, vamos a tratar el sector fiscal. El sector fiscal no es otra cosa que los ingresos y los gastos que percibe el Estado en un año fiscal.
Entonces, en los ingresos nosotros tenemos ingresos corrientes, que son los ingresos recurrentes que tiene la economía ecuatoriana, dentro de los que están los impuestos, las contribuciones, básicamente todo lo que el fisco logra cobrar del sector privado. Y en el ingreso corriente lo que nosotros tenemos son los egresos de personal, los gastos que igualmente son recurrentes en el año fiscal. ¿Qué tenemos en los ingresos no permanentes o los ingresos no corrientes? Es la venta de activos financieros, es la recuperación de las inversiones. Bueno, básicamente son los ingresos que no son generados por los gastos recurrentes, que es un poco la venta de activos no financieros. ¿Qué tenemos en los egresos de capital? En el gasto no permanente tenemos las obras públicas, tenemos el tema de la infraestructura, cómo el Estado va a invertir en infraestructura. ¿Qué vemos en este año? Tenemos los ingresos y tenemos los ingresos, sin olvidar que el Ecuador tiene una regla fiscal. La regla fiscal del Ecuador es que para cubrir gasto permanente es necesario utilizar ingresos permanentes. ¿A qué nos lleva esto? A que el egreso corriente o el gasto permanente, que serán el gasto en personal, el gasto en las transferencias, el gasto en el funcionamiento del Estado, deberá ser cubierto por los ingresos como los impuestos, las tasas, las contribuciones, las rentas, etc. Esto nos genera un déficit de 739 millones de dólares para el año 2022. Y respecto del gasto no corriente, vemos que el Ecuador tiene una necesidad de financiamiento de 6.000 millones de dólares, mientras que los ingresos no permanentes son apenas de 2.000 millones de dólares, generándonos un déficit de 3.000 millones de dólares. Entonces, al final, en el 2022, nosotros necesitamos 3.700 millones de dólares, que son el déficit, que tenemos que encontrarlos de alguna manera. ¿Cómo el Ecuador espera financiarse? Lo hará a través de endeudamiento, a través del financiamiento público, un nuevo financiamiento público que será contratado, y lo hará también a través del financiamiento público antiguo que no ha logrado ejecutarse. Para esto vamos a hablar de la deuda pública que tiene el Ecuador. Entonces, lo que nosotros vemos aquí es la deuda externa pública, que es lo que me preguntaban hace un momento. ¿Cómo el Ecuador espera financiar el déficit? Lo hará con deuda pública que viene contratándose poco a poco para ser ejecutada en los proyectos de inversión. Lo que nosotros vemos es que la deuda externa, el saldo de la deuda externa a febrero del 2022 es de 46.000 millones de dólares. Como podemos ver en esta parte, quienes son los que más le prestan al Ecuador son los multilaterales. Dentro de lo que está el FMI, el FLAR, el Banco Mundial, el BID. Tenemos también los préstamos a gobiernos, que está por aquí, los préstamos a gobiernos. Dentro de los préstamos a gobiernos está la deuda china, que también es lo que me preguntaban, y dentro de los bancos son bancos menores. Esa es la manera en la que el Ecuador, ese es el stock de la deuda. Aquí, hasta aquí no es que estamos diciendo que el Ecuador se va a endeudar en 45.000 millones de dólares, sino más bien es la deuda que ya viene acarreando el Ecuador hasta febrero del 2022. Ahora, gran parte de los proyectos que se esperan financiar en el futuro se irán haciendo conforme la ejecución de las contrataciones que el Ecuador ya tiene. Esto respecto de la deuda externa. Ahora, respecto de la deuda interna no son más que los bonos o las colocaciones que el Ecuador realiza en mercado interno. ¿Y a quién le vende el Estado ecuatoriano? Le vende a otras entidades del Estado, que son normalmente las entidades financieras, son los bancos del Estado, son las universidades o es la seguridad social. Y vemos que en la deuda interna están colocados hasta el momento 26.000 millones de dólares. Entonces, si nosotros sumamos los 46.000 millones de la deuda externa más los 26.000 millones de la deuda interna, suma alrededor de 70.000 millones, que es lo que el Ecuador tiene como saldo de la deuda a febrero.
Esto representa aproximadamente el 60% del Producto Interno Bruto. Entonces, realmente la preocupación no debería ser si es mucho o es poco en relación al PIB, sino más bien cómo en el largo plazo vamos a tener que cubrir el costo de la deuda. ¿Por qué? Porque en la parte de los egresos del financiamiento también está el pago de las amortizaciones de la deuda pública. Y en el año 2022 se espera que sean 4.000 millones de dólares. Pero eso es solo la amortización de una pequeña parte de la deuda, porque al final la amortización tendrá que ser de 70.000 millones de dólares. Entonces, es realmente de dónde el Estado va a sacar la plata para cubrir el costo de la deuda en el largo plazo. Entonces, ¿realmente hay que endeudarse o no hay que endeudarse? Eso tal vez es algo que necesita un estudio más profundo, una conversación más profunda, pero la dinámica o la lógica del endeudamiento debería ser: yo me debo endeudar hasta donde yo pueda pagar en el largo plazo, sea sostenible mi deuda en el largo plazo. Esto se trata más de una sostenibilidad de la deuda que de cuánto porcentaje es la deuda sobre el PIB. Y finalmente, si bien hemos contextualizado internamente lo que pasa en el Ecuador, también es importante ver cómo se refleja en el mercado financiero internacional. Es por eso que aquí podemos ver la evolución del riesgo país, entendiéndose que el riesgo país no es más que el indicador de cómo nos ven los inversionistas a nivel internacional. ¿Cuál es la percepción que tienen los inversionistas del Ecuador en los mercados internacionales? Nosotros lo que podemos ver es que existe un riesgo país que viene con sus subidas y sus bajadas propias del mercado, pero en el 2020 se ve agudizado. Se ve agudizado por la caída de los precios del petróleo, se ve agudizado por la crisis económica, adicionalmente por la crisis en sí de la pandemia, se ve bastante fuerte en los porcentajes del riesgo país. ¿Por qué decrece el riesgo país tan abruptamente a finales del 2020? Esto se debe a la renegociación de los bonos en el mercado internacional. Hicieron que el Ecuador se vea más atractivo para los inversionistas. Cuando yo hablo de los bonos en mercado internacional, estamos hablando de los bonos que la República emite en los mercados internacionales. Hubo la renegociación de los bonos en mercado internacional. Entonces, básicamente hizo que los inversionistas empiecen a tener una mayor confianza en la economía ecuatoriana, permitiendo que baje el riesgo país y que se mantenga bastante estable. Si bien aquí, en esta parte de aquí, vemos una pequeña baja del riesgo país, esto se debe a que se avisora que para este año, que durante el 2021 y el 2022, el contexto macroeconómico del Ecuador sea más estable y más positivo, y sobre todo porque se ha anunciado que el Ecuador va a hacer una emisión en mercados internacionales, generando mucho incentivo, digamos así, eh, mucho incentivo de los inversores. Hasta ahí la presentación. Muchas gracias. Perfecto, Ana, muchísimas gracias por tu intervención. Igual, si es que alguien tiene alguna duda, por favor, estamos aquí a sus órdenes. Si es que desean igual realizar más preguntas el día de hoy o el día de mañana con sus asesores, estamos totalmente disponibles a través de los canales de WhatsApp. Más bien agradezco muchísimo su tiempo por haber estado presentes y sobre todo espero que esto haya servido muchísimo para seguirnos informando.